Bueno, compañeras y compañeros, buenas tardes. Un saludo a nombre de Ultradian. Hoy queremos decirles que nos aprestamos a una reunión, a la primera reunión de todas las organizaciones sindicales con el director de la DIAN. Tenemos un documento que presentamos 12 organizaciones sindicales que está ligado fundamentalmente a los acuerdos que hemos firmado las organizaciones sindicales, ya que consideramos que los acuerdos son la hoja de ruta y son la clave, digamos, sobre la cual podemos nosotros relacionarnos con la administración. Salir con propuestas de última hora pues puede ser importante, pero de todas maneras el eje central nuestro son los acuerdos. Entonces el primer punto, pues como todos sabemos, es el tema de la ampliación de la planta, y dentro de los incumplimientos tenemos precisamente que falta la creación de una planta de empleo temporal de 1.000 cargos, propuesta por la administración del director anterior, negociada este año 2022 y que será formalizada el próximo año. Esa ampliación de planta, pues estamos atentos a ese decreto. El gobierno nacional anterior no quiso firmarla, no se le dio la gana, y este gobierno se ha comprometido que en la medida en que se surta nuevamente el trámite, tendremos dicha planta temporal. Es importante tener claro que eso hace parte del contexto de una lucha más grande todavía, que es la ampliación de planta de personal, que tiene su historia. Se inició con un estudio comparativo en el contexto del ingreso de Colombia a la OCDE, que fue firmado en el 2014 con resultados en el 2015, apoyados por los recursos de la reforma tributaria de 2016, y no se cumplió por parte del director Santiago Rojas, quien renegoció en 2017 un acuerdo de un nuevo estudio para 2018, el cual tampoco se cumplió por parte del director Romero. También tenemos otros incumplimientos, como el caso del salario. Firmamos un acuerdo nacional de conversión de la prima factor nacional en factor salarial, que se basa en un acuerdo singular incumplido de conversión del incentivo nacional en prima nacional. Este acuerdo también se dio en el contexto de las recomendaciones de la OCDE de que todo ingreso de los empleados de la DIAN debe ser salario, y está unido a una sentencia que puso en discusión los incentivos, cuya resolución se dio parcialmente en términos de progresividad a convertir el incentivo en prima, pero se incumplió al no incluir esta prima como salario o mínimamente como factor salarial. A pesar de ello, los recursos fueron otorgados por el Congreso en la reforma tributaria de 2016, ley 1819 del 2016, pero pues ustedes saben lo que ha sucedido con estos gobiernos neoliberales nefastos que nos tienen en una situación de crisis en todo el país. Asimismo, el incentivo de fiscalización y cobranzas, que es un subtema que tiene que ver con los mayores volúmenes de trabajo y las mayores responsabilidades tratándose de áreas nacionales. Dicha prima está establecida de una manera flexible, unida a las metas de recaudo, pero se ha acartonado y se ha vuelto fija, quedando la más baja en el 5% y desconociendo su sentido original, que va hasta el 50%. Entonces tenemos otro acuerdo incumplido que en la negociación de 2022 se volvió a refrendar y que aspiramos pues a que se cumpla en esta administración, en este gobierno. 3, el tema de carrera administrativa. Desde, digamos, la discusión sobre el modelo de carrera, desde los acuerdos, se ha concretado un modelo que permita que se ingrese por el grado más bajo de la carrera. Entonces, por eso está incluido en el artículo 65 de la reforma tributaria la modificación del decreto 071 de 2020. Y lo que se busca, pues, en términos generales, hay muchas más cosas, pero lo más importante es que se ingrese por el cargo más bajo de la carrera y se avance por tiempo, formación y experiencia, con la consideración que una carrera de este tipo será la expresión de una entidad más humana y no pervertida, ya que la carrera y la movilidad unidas a unos buenos sistemas generan una dinámica propia, antielusión, antievasión y anticontrabando. Nosotros en realidad hemos vivido un estado informal, cortesano, precario, y eso nos ha dificultado
precisamente desarrollar una entidad en mejores condiciones. Entonces, pues estaremos atentos a conversar con el director general para mirar cómo va a ser este tema de los concursos. Nosotros, pues lo que hemos propuesto tiene que ver pues con el reconocimiento de la experiencia, y en esa medida creo que esa discusión va a ser importante con el nuevo director, quien tiene una visión mucho más clara de recoger la experiencia y una visión también mucho más humana en el sentido de reconocer el valor de cada una de las personas que trabajan en la DIAN y las oportunidades que van a tener o que deben tener, las varias oportunidades que deben tener para el concurso. Es importante tener en cuenta que necesitamos que se cumplan estos acuerdos DIAN-sindicato que durante muchos años han sido totalmente incumplidos y que nosotros nos hemos quedado y no hemos podido construir un modelo de carrera que realmente le sirva a los trabajadores y sobre todo que le sirva al país y que le sirva fundamentalmente a la lucha contra contra la gran evasión que tiene este país, que ha sido calculada en 60 billones, pero que ya nuevos estudios incluso manifiestan que es mucho más grande, ¿sí? Ese proceso pues tiene que estar acompañado pues, de la formación permanente. Una de las charlas que nos dictaba aquí precisamente el profesor Jairo Villabona nos mostró cómo la formación de un funcionario DIAN en países como Francia implica que ese servidor público, antes incluso después de haber superado el concurso y antes de iniciar su trabajo, pasa por un curso de formación de 6 meses y después con alguna periodicidad va a realizar esos cursos para tener una formación permanente. Ustedes saben cómo es para nosotros acá, cómo es esta recocha, cómo hay poca formación y cómo a nosotros lo que nos toca es trabajar muchas veces más allá de las 8 horas y fuera de eso llegar a la casa a hacer los cursos que nos envían por internet y no hay un proceso en realidad en el cual podamos concentrarnos a desarrollar nuestro proceso de formación. Esos son algunos de los elementos centrales de este proceso, indudablemente que tiene que ver con las modificaciones al manual de funciones, toda vez que lo que hizo la anterior administración fue bárbaro, expulsando toda una serie de carreras y no entendiendo lo que significa una entidad como la DIAN, que puede cobijar absolutamente a todas las carreras. Y el conocimiento se da fundamentalmente en la práctica y en el proceso de formación permanente que debe dar la entidad. Asimismo, tenemos un sistema de evaluación draconiano actualmente, que si se aplicara estaría expulsando por cada evaluación más o menos unas 70 personas. Entonces necesitamos un proceso de evaluación que sea proactivo, que permita el desarrollo humano y no un proceso de evaluación represivos como los que se han implementado desde el decreto 071. En alguna medida, estos son los elementos centrales que nosotros como UTRADIAN, Unión Nacional de Trabajadores y Empleados de la DIAN, estaremos atentos a plantearle al director general. Esperamos pues que con esto poder recoger todos los aspectos más destacados y más importantes que tienen que ver con nuestra lucha como organizaciones sindicales y que tienen que ver también con un contexto de unidad, de solidaridad con todos los compañeros de las organizaciones sindicales de la DIAN y con el elemento central, como lo dije en un comienzo, nuestra ruta, nuestra guía, precisamente son los acuerdos que hemos firmado conjuntamente entre la DIAN y las organizaciones sindicales en estos procesos de negociación colectiva que se iniciaron formalmente a partir del año 2013 y muchos de los cuales han sido incumplidos por todas estas administraciones neoliberales y nefastas, y esperamos que este gobierno, el gobierno de lo social, el gobierno de lo popular, pues nos cumpla, y de hecho ya tenemos luces importantes en las declaraciones que ha dado el propio director general. Entonces hasta acá el informe sindical, les agradezco que me hayan escuchado